Muy bien, entonces vamos a hacer la clase teórica del día de hoy, que es trastornos metabólicos, ¿ya? Vamos a hablar hoy día sobre trastornos de la glucosa. Recuerden ustedes que entre los trastornos metabólicos que solemos observar en el recién nacido, los trastornos de la glucosa son los más frecuentes, sobre todo la hipoglicemia, más que la hiperglicemia. Es como en pediatría ver problemas respiratorios agudos, resfrío común. En neonato es el equivalente a ver hipoglicemia. Es sumamente frecuente en las unidades de neonatología. Bien, objetivos de la hipoglicemia. Vamos a hablar sobre definición, factores de riesgo, clasificación, sintomatología, tratamiento y prevención. Empezamos con definición. Hipoglicemia es la concentración más baja de glucosa que en combinación con otros combustibles metabólicos permite una función cerebral normal. Hablamos de hipoglicemia cuando la glucosa plasmática es menor de 45 miligramos por decilitro, esto en las primeras 24 horas de vida, y luego de estas 24 horas de vida lo ideal es que la glucosa no esté por debajo de 60 miligramos por decilitro. ¿Y cuál es la importancia? Que la hipoglicemia es una causa prevenible de daño neurológico y de severas secuelas del sistema nervioso central. Entonces, que quede claro esto, ¿eh? En las primeras 24 horas de vida, la glucosa no debería ser menos de 45 miligramos por decilitro, pero después de las 24 horas de vida, lo ideal es que no esté por debajo de 60 miligramos por decilitro. ¿Ok? Factores de riesgo. ¿Cuáles son las condiciones en la madre o en el recién nacido que pudiesen propiciar que ese niño presente una caída de su glucosa plasmática? Si es hijo de madre diabética, si es hijo de una madre hipertensa, si cursa con una enfermedad hemolítica por RH, si la madre usa beta-agonistas y agentes hipoglicemiantes orales, bueno, su recién nacido tiene riesgo de presentar hipoglicemia. Del recién nacido, si es un neonato prematuro, cuanto más prematuro va a tener más chance de hipoglicemia. Si es un recién nacido con retardo de crecimiento intrauterino, también va a tener, por tener menos depósitos de glucosa, más chance de hipoglicemia. Si es un recién nacido que cursa con asfixia, si es un recién nacido que cursa con policitemia, si es un recién nacido que hace hipotermia, si presenta infecciones, si tuviese malformaciones cardíacas congénitas de bajo flujo o si presentara alguna alteración endocrina y metabólica, también va a tener riesgo de que curse con hipoglicemia. Entonces la hipoglicemia se va a producir por una disminución en la concentración de glucosa a nivel plasmático, podría ser por un flujo sanguíneo cerebral disminuido o por una disminución de los compuestos metabólicos alternativos, o se podría dar las tres condiciones para que ese niño haga hipoglicemia. Clásicamente la hipoglicemia se ha clasificado según su duración y según la etiopatogenia. Según la duración, la hipoglicemia se le puede dividir en transitoria o persistente. Hablamos de hipoglicemia transitoria cuando la hipoglicemia que presenta el recién nacido responde rápidamente al tratamiento con cargas inferiores de glucosa menores de 12 miligramos kg/min y habitualmente no va a requerir un aporte mayor de 7 días. Y hablamos de una hipoglicemia persistente cuando ese recién nacido, para corregir su hipoglicemia, requiere cargas mayores de 12 miligramos kg/min de glucosa o requiere una administración continua de glucosa más allá de 7 días.
La gran mayoría de hipoglicemias que presentan nuestros recién nacidos, la gran mayoría, el 90% de estas hipoglicemias son transitorias. Requieren un volumen de difusión de glucosa, VIG, menos de 12, y seguramente un aporte de glucosa menos de 7 días. Pero la hipoglicemia no solamente se clasifica según su duración, sino también la podemos clasificar según etiopatogenia. Y según etiopatogenia tenemos 4 causas. La primera, hiperinsulinismo. La segunda, insuficiencia de hormonas contrarreguladoras de insulina. La tercera, falta de depósitos movilizables o alteración enzimática que impide su movilización. Y la cuarta, un aumento de la extracción periférica. Hiperinsulinismo. Básicamente, eso lo vemos en niños con madre diabética o también en la eritroblastosis fetal, pero lo más común es un hijo de madre diabética. Insuficiencia de hormonas contrarreguladoras de insulina. Lo podemos ver en una insuficiencia suprarrenal, en un hipotiroidismo, en un déficit de hormona de crecimiento, falta de depósitos movilizables o alteración enzimática que impide su movilización, niños con retardo de crecimiento intrauterino, niños prematuros, cuando hay una alteración de la oxidación de ácidos grasos o alteración del metabolismo de hidratos de carbono y aminoácidos, que son los errores innatos del metabolismo. Y aumento de extracción periférica en poliglobulia, asfixia, sepsis, hipotermia, cardiopatías congénitas. Según etiopatogenia, lo más común que estamos viendo, por lo menos en nuestro medio como causa de hipoglicemia, son los hijos de madre diabética. Cada vez estamos viendo más diabetes, no solamente en el grupo etario de adultos, sino en madres gestantes y sus hijos, secundaria a esta diabetes de la madre, pueden presentar hipoglicemia por un hiperinsulinismo. Y la otra causa de hipoglicemia que vemos frecuentemente es por falta de depósitos movilizables por prematuridad o retardo de crecimiento, y en tercer lugar, recién nacidos que cursan con infección o asfixia. ¿Ya? Son las causas más comunes desde el punto de vista de etiopatogenia que nos llevan a hipoglicemia. ¿Y cuál es el cuadro clínico de un recién nacido que cursa con hipoglicemia? Recuerden, los síntomas son vagos e inespecíficos. ¿Eh? Ahora, mañana también vamos a tener otra clase de trastornos metabólicos y van a ver que en general, en problemas de calcio, en problemas de magnesio, de la glucosa, los síntomas son vagos, no hay ningún síntoma específico, ¿no? Entonces, estos niños con hipoglicemia podrían presentar temblores, que también lo podría presentar un niño con hipocalcemia. Estos niños con hipoglicemia pueden presentar hipotonía. Estos niños con hipoglicemia podrían presentar una hiporreflexia, podrían presentar una hiporreactividad, van a presentar un rechazo alimentario, hay una inestabilidad térmica, pueden presentar apnea, movimientos oculares rotatorios, crisis de cianosis, convulsiones, coma e insuficiencia cardíaca. Estos últimos signos, convulsiones, crisis de cianosis, coma, insuficiencia cardíaca, podrían presentarlo aquellos niños con hipoglicemias severas y persistentes. Un niño con hipoglicemia no severa no va a presentar estos signos. Felizmente en el servicio, en la práctica, lo que solemos ver son cuadros de hipoglicemia, pero no severos. Y entonces, generalmente estos niños con estas hipoglicemias no severas, lo que van a tener es un rechazo alimentario, no se alimentan bien, y dos, tienen una
hipotonía con una hiporreactividad. Eso es lo que habitualmente encontramos en un recién nacido con hipoglicemia leve, no con hipoglicemia severa, que es lo que más comúnmente vemos. ¿Y cuál es el tratamiento de un recién nacido con hipoglicemia? Va a depender si este niño curse con una hipoglicemia asintomática o si es un recién nacido que cursa con una hipoglicemia sintomática. Si cursa con una hipoglicemia sintomática, que significa que tiene un valor de glucosa en las primeras 24 horas menos de 45 miligramos por decilitro, o de repente después de las 24 horas con un valor menos de 60 miligramos por decilitro, pero es un niño que está asintomático, o sea que no presenta ningún síntoma, ningún signo. O sea, luce aparentemente bien, pero está con un valor de glucosa baja. Entonces, a este niño, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo voy a alimentar por vía oral, o si se estaba alimentando por vía oral, continúo con su alimentación por vía oral, controlo su glucosa cada 60 minutos y a los 60 minutos de haber recibido su leche, hago su glucometría y si este niño ya corrigió ese valor de glucosa bajo, no sé, estaba con 38, toma su leche, a la hora de su control, doctor, ya está con 65, qué bueno. Simplemente con su alimentación por vía oral se corrigió la hipoglicemia. Pero si le hago su control a los 60 minutos, a la hora, y ese niño persiste con un valor bajo de glucosa, entonces lo que tengo que hacer es administrarle un endovenoso con un volumen de infusión de glucosa de 6 a 8 miligramos kilo minuto. O sea, puedo continuar con su alimentación vía oral, pero yo me aseguro, además, su endovenoso para aportar una buena cantidad de glucosa. ¿Qué cantidad? 6 a 8 miligramos kilo minuto. Ahora, si estoy ante una hipoglicemia sintomática, o sea, estoy ante un recién nacido que cursa con un valor de glucosa bajo, pero además está presentando algún síntoma, no quiere alimentarse, está hipotónico, sus reflejos osteotendinosos disminuidos, está poco reactivo. Bueno, ahí el tratamiento va a ser el siguiente: administrar un bolo de 200 miligramos por kilo, lo que equivale a 2 mililitros por kilo de suero glucosado al 10%, por vía endovenosa de manera rápida. ¿Ok? Si estoy ante un recién nacido con hipoglicemia y que presenta síntomas, tengo que administrarle de inmediato su dextrosa al 10%, 2 centímetros por kilo en bolo. También van a encontrar en la literatura que de repente es un recién nacido asintomático, no tiene síntomas, es poco probable, pero está con un valor de glucosa menos de 30 miligramos por decilitro, igual le voy a administrar su bolo de glucosa, que es poco probable, porque un niño ya con valores de glucosa menos de 30, que es lo que llamamos una hipoglicemia severa, generalmente se va a acompañar de síntomas. Pero bueno, a veces puede ocurrir que aparentemente no tiene síntomas, pero está cursando con una glucosa menos de 30, igual lo voy a tratar como una hipoglicemia sintomática y le voy a administrar un bolo de dextrosa al 10%, 2 centímetros por kilo. Luego de administrar este bolo de dextrosa al 10%, tengo que continuar con un endovenoso, con un VIG, con un volumen de infusión de glucosa de 6 a 8 miligramos kilo minuto. Voy a controlar la glucosa cada 30 a 60 minutos y si en su control a los 30 o 60 minutos normalice la glucosa, qué bueno, pero de pronto, si ese control de glucosa me sale con un valor que continúa aún bajo, bueno, voy a tener que aumentar el volumen de infusión de glucosa en 2 puntos. Si inicié con un VIG de 6, ahora le tendré que dar un VIG de 8.
O si inicié con un BIG de 8, ahora le tendré que dar un BIG de 10. O si inicié con un BIG de 7, ahora le tendré que dar un BIG de 9. Bueno, y a la hora voy a volver a controlar la glucosa. Y si sigue ese valor de glucosa bajo, le tendré que aumentar otros 2 puntos el BIG. Si llego a estabilizar la glucosa, lo que voy a hacer es, voy reduciendo el BIG 1 a 2 puntos, pero cada 12 horas con un control periódico y un aumento progresivo de la alimentación. O sea, no es que normalice la glucosa, ya, le retiro el endovenoso y lo dejo solo con lechecita. No, no, no. Hay que ser prudente. Has normalizado la glucosa, muy bien. Sigue con tu endovenoso, dale un BIG menor, cuanto menos, 1 o 2 puntos menos de lo que tenía, pero esto se lo vas a reducir cada 12 horas. Ahora, de pronto seguía con hipoglicemia y tú vas aumentando 2 puntos el BIG, sigue con hipoglicemia, aumentas 2 puntos, sigue con hipoglicemia, aumentas 2 puntos. Pero si ya estás con un BIG alrededor de 12 miligramos kilo minuto y no logras estabilizar ese valor de glucosa, bueno, en ese caso vale la pena añadir al tratamiento un corticoide y deberíamos usar la hidrocortisona a 5 miligramos kilo día, esto cada 12 horas, hasta que logres normalizar esa glucosa. Esta medida pocas veces se hace, porque la gran mayoría de hipoglicemias les he dicho que son transitorias, ¿no? No requieren BIGs altos, más de 12, y probablemente no requieren una infusión de glucosa más allá de 7 días. Pero hay algunos casos, sobre todo donde el niño cursa con un error innato del metabolismo, ya sea a nivel de los carbohidratos, ya sea a nivel de los lípidos, o podría ser a nivel de las proteínas, donde sí, estos niños van a hacer hipoglicemias severas, persistentes, y seguramente en ellos voy a tener que hacer uso de la hidrocortisona. Bueno, lo más importante, como todo en medicina, es la prevención, ¿no? Antes que tratar, hay que prevenir. Y entonces, ¿cómo yo voy a prevenir? Hacer un control de glucometría de manera seriada en niños de riesgo. Si me nace un niño prematuro, yo no voy a esperar que presente síntomas para recién hacer un control de glucosa. No, ya de entradita le hago sus controles de glucometría. Si me nace un niño con retardo de crecimiento intrauterino, yo no voy a esperar que presente síntomas de hipoglicemia para recién pedirle su glucosa y darle su tratamiento, ¿no? Desde que nace, yo le hago sus controles de glucosa, ¿no? Habitualmente lo hacemos a la hora, eso lo tenemos de rutina, de tal manera que yo tempranamente debería detectar esta glucosa. 2. ¿Qué otra medida de prevención tenemos? Una alimentación precoz. Antes alimentábamos a los niños, le damos su leche cuando estábamos hospitalizados recién a las 2 horas de vida. Y ahora no, ¿no? Entonces se les alimenta a la hora de vida y incluso antes, si es que tiene un factor de riesgo para presentar hipoglicemia. Doctor, es un niño con retardo de crecimiento. Oye, dale la leche ya, dale, te arranque. Para prevenir, obviamente, la posibilidad de una hipoglicemia. Entonces, alimentación precoz. Cuando estamos ante un recién nacido, prematuro, con una edad gestacional menor de 32 semanas, mira, ese niño mejor es seguramente que su depósito de glucosa es muy pequeño, muy bajo. Ustedes saben que el depósito de glucógeno básicamente se va a realizar en el último trimestre del embarazo y si nace antes, seguramente pues no va a tener buena cantidad de este depósito de glucosa que finalmente me va a dar lugar a, por degradación del glucógeno, a glucosa. Mejor es administrarle su endovenoso.
¿no? Tú te aseguras, nació bien, está bien, pronto le hace su glucometría, igual su glucometría está bien, y déjale con su endovenoso administrándole una cantidad habitualmente 4, 5, 6 miligramos kilo minuto de glucosa para no someterlo al riesgo de que este niño más adelante te haga hipoglicemia. Y la otra medida de prevención para evitar el riesgo de hipoglicemia es evitar la suspensión brusca de infusiones de glucosa endovenosa, ¿no? Generalmente son niños con hipoglicemia, les pongo su endovenoso con glucosa, ni bien veo que se normaliza, me entusiasmo y le retiro su endovenoso, ¿no? En el tratamiento bien claro les he dicho hay que ser prudentes, no le voy a retirar el endovenoso, se lo voy a mantener, sí le voy a bajar el valor de BIG en 1 o 2 puntos, pero cada 12 horas, no de inmediato, ¿no? Y con eso seguramente voy a evitar el riesgo de que haga hipoglicemia. Pronóstico. Un niño con hipoglicemia severa y persistente va a presentar daño cerebral irreversible secundario a esa hipoglicemia. O sea, la hipoglicemia en recién nacidos lo consideramos como una urgencia neonatal. Cuando un niño está con hipoglicemia, un recién nacido que está con hipoglicemia, se la deberíamos corregir de inmediato, porque cuanto más tiempo lo deje con ese valor bajo de glucosa, más chances de daño neurológico. Las hipoglicemias transitorias asintomáticas no parecieran producir secuelas, pero las hipoglicemias persistentes, sintomáticas y severas definitivamente sí me van a producir un daño neurológico. En estudios de resonancia magnética y tomografía computarizada, se ha visto que el daño característico de un niño que cursó con hipoglicemia, el daño característico es atrofia cortical cerebral y de la sustancia blanca subyacente a nivel de los lóbulos occipitales. Ya nuestro neuropediatra, cuando hace seguimiento de estos niños prematuros o que cursaron con algún problema de infección, de asfixia, nosotros en el servicio tenemos consultorios de alto riesgo donde se les controla a estos niños con básicamente prematuros, con riesgo de su compromiso neurológico. Nuestro neuropediatra ya ve, ¿no?, sus controles, porque es un manejo multidisciplinario, lo ve el neonatólogo, lo ve el otorrino, oftalmólogo, también el neurólogo pediatra. Y el neuropediatra, cuando ve a estos niños con retraso en su desarrollo, de pronto, y no tiene una causa muy clara, habitualmente les pide o su resonancia o su tomografía y ve daño, atrofia a nivel de los lóbulos occipitales, es lo que dice seguramente que la causa de este retraso en su desarrollo es porque cursó con episodios de hipoglicemia severa que seguramente, lamentablemente, el neonatólogo que lo estuvo manejando no lo corrigió como debería haberlo corregido. ¿Ya? Entonces, claramente, en una hipoglicemia severa que no se le trató adecuadamente, va a haber una atrofia cerebral a nivel de los lóbulos occipitales. Muy bien, esto respecto a hipoglicemia. Entonces, recapitulando, recuerden, hablamos de hipoglicemia, valor menos de 45, pero esto en las primeras 24 horas de vida, por favor, ¿no? Porque a veces hemos tenido... El doctor está en su cuarto día de vida y está con 50. Y está bien, ¿no, doctor? Porque a mí me han dicho que es menos de 45. No, es menos de 45 en las primeras 24 horas de vida, pero después de las 24 horas de vida, lo ideal es que esté ese valor de glucosa por encima de 60 y ya tiene 3 días de vida, o sea, tu objetivo es que esté por encima de 60, si no le vas a generar daño cerebral. Entonces, 45 es en las primeras 24 horas de vida. Ahora, la hipoglicemia puede ser sintomática o asintomática. Si es asintomática, solamente le das su lechecita y controlas.
sus valores de glucosa. Pero si es sintomática o es una hipoglicemia asintomática severa, de inmediato hay que corregirla. Destroza al 10%, 2 centímetros por kilo endovenoso, en bolo, y luego lo dejas con una infusión de glucosa, obviamente endovenosa, con un BIG de 6 a 8 miligramos kilo minuto. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Seguramente el cómo corregir una hipoglicemia, eso lo van a hacer en su práctica, ¿ya? Yo, por ejemplo, con el grupo de muchachos que me tocaron de prácticas, justo en la mañana estuvimos haciendo un ejercicio de cómo corregir, cómo calcular el BIG. Seguramente los que hacen su práctica con el doctor Mauro les va a enseñar cómo calcular el BIG. ¿Alguna pregunta de lo que hemos conversado? Muy bien. Entonces, ahora vamos a pasar a hablar de hiperglicemia. Los trastornos metabólicos más comunes en el recién nacido son problemas a nivel de la glucosa. Hipoglicemia e hiperglicemia. Más común es hipoglicemia que la hiperglicemia. Pero también se suele ver con frecuencia valores altos de glucosa. Vamos a hablar de definición, factores de riesgo, sintomatología, tratamiento y prevención. Definición. Hablamos de hiperglicemia cuando encontramos valores de glucosa en sangre mayores de 150 miligramos por decilitro en plasma, mayores de 150 mililitros por decilitro. Factores de riesgo. ¿Qué recién nacidos tienen riesgo de cursar con esta hiperglicemia? Tienen riesgo de cursar con hiperglicemia los recién nacidos de peso extremadamente bajo, aquellos con un peso menos de 1000 gramos, que son generalmente niños con una edad gestacional menor de 28 semanas de edad gestacional. Esos son los niños que tienen riesgo de cursar con hiperglicemia. Usted nos ha dicho, doctor, que los prematuros tienen riesgo de cursar con hipoglicemia. Sí, pues, el prematuro de 36, 35, 34, 32, 31, 39, 30, 29 semanas. Pero el pequeñito, lo que llamamos el prematuro extremo, ese más bien tiene riesgo de cursar con hiperglicemia. Por encima de esa edad, cuanto más pequeñito, menos edad gestacional, más chance de que curse con hipoglicemia. Pero el muy pequeñito, el prematuro extremo, ese tiene riesgo de cursar con hiperglicemia. Cuando tenemos recién nacidos que están con endovenosa, con BIG mayores a 8 miligramos kilo minuto, también estos recién nacidos tienen riesgo de hiperglicemia. Cuando hacemos incrementos del BIG más allá de 3, 4 o 5 miligramos kilo minuto, también estos recién nacidos seguramente van a tener riesgo de cursar con hiperglicemia. Cuando estamos ante una situación de estrés quirúrgico o ante un problema infeccioso severo, sepsis, estos recién nacidos seguramente también van a cursar con hiperglicemia, ¿no? Lo vemos bien frecuente, ¿no? Es un niño que va a ser sometido a un acto quirúrgico, de pronto porque tiene una atresia duodenal, y lo mandamos a sala, obviamente con su endovenoso, con un BIG de 5, y regresa de sala, cuando hacemos su control, vemos que está presentando hiperglicemia. O sea, por estrés se liberan mayor cantidad de catecolaminas y esas catecolaminas liberan cantidad de glucosa al torrente sanguíneo y estos niños hacen hiperglicemia. O sea, recién nacido, al igual que un adulto, también se estresa. Entonces ahí lo ideal es enviarlos a sala con un BIG probablemente de 4 miligramos kilo minuto. Cuando tenemos recién nacidos que están usando medicamentos hiperglicemiantes, corticoides, dopamina, si está con un problema infeccioso, con compromiso hemodinámico, seguramente va a recibir dopamina. Si es un recién nacido que presenta apnea, seguramente le van a dar cafeína, o podrían darle teofilina, o si presenta convulsiones le podrían dar fenitoína. Estas drogas, recuerden,
aumentan el valor de glucosa en la sangre y por consiguiente este niño podría ser hiperglicemia. La fisiopatología. Básicamente la hiperglicemia en estos recién nacidos se produce por una insuficiente secreción de insulina, sobre todo en aquel prematuro extremo menos de 28 semanas de edad gestacional. También se va a producir por un aumento de la resistencia periférica a la insulina y por un aumento de las hormonas contrarreguladoras en las situaciones de estrés, ¿no? Entonces, el recién nacido prematurito, pequeñito, ¿por qué hace hiperglicemia? Porque su páncreas secreta poca cantidad de insulina. Y no solamente secreta poca cantidad de insulina, sino que además hay un aumento de la resistencia periférica a la acción de la insulina. O sea, poca insulina y hay un aumento de la resistencia periférica y eso lo lleva a que curse con hiperglicemia. ¿Y cuáles son los síntomas que puede presentar un recién nacido con hiperglicemia? Miren, son niños que van a cursar con un aumento de la osmolaridad plasmática, van a cursar con glucosuria, secundaria a esa glucosuria va a presentar una diuresis osmótica, van a tener un flujo urinario mayor y ese aumento de flujo urinario los va a llevar a una deshidratación de tipo hiperosmolar. Y esa deshidratación hiperosmolar podría condicionar una hemorragia intracraniana. ¿Ok? Entonces, ese es el motivo por el cual nosotros nos estresamos ante un niño con hiperglicemia, la hemorragia intracraniana. Si un niño sangra a nivel del sistema nervioso central, sabemos que ese sangrado le va a generar un daño irreversible en su neurodesarrollo. Entonces, por eso es que también la hiperglicemia la consideramos como una urgencia en la neonatología, al igual que la hipoglicemia, y nuestro objetivo en el tratamiento es evitar que este recién nacido que está cursando con hiperglicemia llegue a presentar una hemorragia intracraniana secundaria a una deshidratación hiperosmolar. ¿Cuál va a ser el tratamiento de un recién nacido con hiperglicemia? Bueno, vamos a disminuir el VIG en 2 miligramos km cada 4 a 6 horas. Tampoco es que lo bajemos cada hora, sino de manera lenta cada 4 a 6 horas hasta que se normalice el valor de glucosa. Doctor, estoy con un valor de glucosa de 180 miligramos por decilitro y estoy con un VIG de 8. Bueno, pues bájale el VIG a 6 y en una hora haces tu control de glucosa y vemos cómo va el bebé. ¿Ok? Entonces el VIG lo vamos a ir bajando en 2 puntos y habitualmente lo vamos a bajar cada 4 o 6 horas mientras sea necesario. Ahora, si tengo valores de glucosa por encima de 200 miligramos por mililitro, esto es lo que llamamos una hiperglicemia severa. Más de 150 hablamos de hiperglicemia. Más de 250 hablamos de una hiperglicemia severa. Y si estoy ante una hiperglicemia severa, ya no solamente voy a bajar el VIG en 2 miligramos kilominutos, sino voy a hacer uso de la insulina. ¿Y por qué? Porque con estos valores tan altos de glucosa, yo definitivamente tengo riesgo de que ese niño presente una hemorragia. Entonces, tengo que procurar bajar rápidamente la glucosa. Y voy a utilizar insulina e infusión continua a esta dosis, 0.01 a 0.1 unidad kilo hora. Seguramente con la insulina ustedes van a ver, cuando sean internos y estén allí en el servicio, rápidamente se baja la glucosa. Y a veces nos podemos ir al otro extremo, de lo que estaba con hiperglicemia lo llevo al niño a hipoglicemia. Cuando utilizo la insulina debo tener un control estricto de la glucosa. Habitualmente controlamos cada 30 a 60 minutos cuando estoy haciendo uso de la insulina
para que cuando yo observe que esa glucosa está bajando más de lo que debería bajar, de inmediato suspendo la insulina. Yo la insulina debería suspenderla antes de descensos inferiores a 180 miligramos por decilitro, para evitar que me vaya al otro extremo y mi niño haga hipoglicemia. Entonces, 250, doctor, estaba con 300, uso la insulina, controlo a los 30, 60 minutos, doctor, ahora estoy con 280, sigo usando la insulina, doctor, ahora estoy con 240, sigo usando la insulina, doctor, ahora estoy con 200, sigo usando la insulina, doctor, ya estoy con 180, suspende la insulina, pero todavía está con valor de glucosa alto, sí, pero todavía está, si bien está todavía con valor alto de glucosa, pero si yo sigo usando la insulina, seguramente me voy a ir al otro extremo y ese niño va a hacer hipoglicemia. Ya cuando está con este valor, ¿cómo voy a manejar ese valor alto de glucosa? Simplemente disminuyendo el BIG. Al igual que la hipoglicemia, lo más importante es la prevención. ¿Y cómo yo voy a prevenir esta hiperglicemia? Básicamente la hiperglicemia se va a presentar en recién nacidos prematuros extremos, ¿no? En prematuros menos de 1 kilo, en prematuros menos de 28 semanas de edad gestacional. En ellos entonces voy a administrar un endovenoso inicial entre 4 a 6 miligramos kilo minuto. No le voy a dar un endovenoso con BIG más de 6, porque ahí voy a tener chance de que vaya a una hiperglicemia. Y día a día voy a incrementar este BIG en no más de 2 miligramos kilo minuto, porque día a día tengo que darle más aporte calórico, ¿no? Ya cuando revisemos las clases de alimentación enteral y parenteral van a ver que tengo que ir aumentando el aporte de glucosa, pero lo voy a hacer en estos niños prematuritos extremos de manera muy prudente. Los incrementos diarios del BIG no deberían ser más de 2 miligramos kilo minuto. Con eso voy a tener menos chances de que estos niños me hagan hiperglicemia. También voy a prevenir la presencia de hiperglicemia iniciando precozmente la administración de aminoácidos parenterales y iniciando alimentación enteral mínima en las primeras 24 horas de vida. En estos recién nacidos pequeñitos, los aminoácidos, administrándolos en las primeras horas de vida, habitualmente van a ver que antes se administran los aminoácidos a las 48, 72, 96 horas de vida. Pero hemos visto que los aminoácidos estimulan la secreción de insulina a nivel del páncreas. Entonces, para evitar estas hiperglicemias en estos recién nacidos prematuritos, iniciamos la administración de los mismos precozmente. Ni bien nace, ya le estamos administrando su nutrición parenteral donde ya hay aminoácidos. ¿Para qué? Para disminuir el riesgo de hiperglicemia. Y la otra medida es darle un poquito de lechecita por vía oral. Una cantidad muy pequeña es lo que llamamos la alimentación enteral trófica, que se los voy a comentar en la otra clase, que también esa pequeña cantidad de lechecita que se la vamos a administrar seguramente por sonda orogástrica a estos niños, porque todavía a esa edad tan pequeñita no tienen un reflejo de succión, esa cantidad pequeñita de lechecita me va a estimular la producción de insulina y eso me va a disminuir el riesgo de hiperglicemia. Además de tener otros beneficios, esta administración pequeña de lechecita que se las voy a comentar en la clase que creo que tenemos el día viernes. Recién nacidos, prematuros, a términos que van a ser sometidos a un acto quirúrgico, ya saben, debe entrar obviamente con su agüita, con sus electrolitos y con su azúcar, con su glucosa, pero teniendo en cuenta que ese volumen de infusión de glucosa no sea mayor a 6 miligramos kilo minuto. Ese niño se va a estresar, libera catecolaminas y va a tener mayor liberación de glucosa a nivel del torrente sanguíneo. Incluso lo ideal es que entre a sala con un volumen de infusión de glucosa de 4 miligramos kilo minuto. Muy bien, 4:15, terminamos la clase. ¿Alguna pregunta? Hipoglicemia o hiperglicemia, dime, Hilario, ¿o no? ¿Quién está hablando? Dime, te escucho.
Sí, doctor, quería preguntarle si en el caso, por ejemplo, de los factores de riesgo, el hijo de una madre diabética también podría presentar hiperglicemia o solo No, el hijo de madre diabética lo que va a presentar es hipoglicemia. Recuerden, esta madre diabética, si durante el embarazo está cursando con valores altos de glucosa, eso va a condicionar a que su páncreas secrete mayor cantidad de insulina para tratar de controlar estos valores altos de glucosa, ¿no? Eso es lo que va a ocurrir en una diabetes materna o una diabetes no materna, ¿no? Entonces, mi páncreas secreta más insulina para tratar de metabolizar esa glucosa de más que está recibiendo la paciente, ¿no? De repente, no sé, alimentos muy ricos en carbohidratos, qué sé yo. Bueno, entonces esta madre gestante cursa con una hiperinsulinemia. Está secretando más insulina de lo que debería secretar. Y cuando ya da a luz, este, este exceso de insulina que va a pasar a través, obviamente, de la placenta, va a originar en el recién nacido, que ya no recibe los aportes de nutrientes de la placenta, ya no, nació, ahora él solo tiene que producir alimentarse y recibir sus nutrientes y si no se alimentase de las reservas que tiene, bueno, pues una vez que nació, va a recibir las calorías que habitualmente debería recibir, pero en su torrente sanguíneo va a haber una cantidad excesiva de insulina por esta hiperinsulinemia de la madre, ¿no? Exceso de insulina le pasó a través de la placenta y ese exceso de insulina va a generar en el recién nacido una hipoglicemia, ¿eh? Entonces, el recién nacido, hijo de madre diabética, va a tener chance de cursar con hipoglicemia por hiperinsulinemia. El recién nacido, hijo de madre diabética, no va a cursar con hiperglicemia, sino lo que va a hacer es una hipoglicemia, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor. Ah, sí, doctor. Bueno, en ambos casos nos mencionó que la consecuencia de la hiperglicemia iba a ser como una atrofia de los lóbulos y también en la hipoglicemia, lo que es la hemorragia. Mi duda era respecto a eso, se supone que ya causa un daño cerebral o un tipo de isquemia, pero en los años posteriores no mencionan que en los niños o pacientes pediátricos existe la regeneración cerebral. Entonces, ¿estos pacientes tendrían una vida normal? Ya. Eh, el daño neurológico que se va a producir en hipoglicemia es una atrofia cortical, básicamente a nivel de los lóbulos occipitales, ¿ya? Eh, Obviamente, siempre el recién nacido, sobre todo el prematuro, ustedes van a leer que tiene una plasticidad neuronal, o sea, tiene una capacidad de recuperación extraordinaria, es verdad. Pero si cursa con una hipoglicemia severa y persistente, esa plasticidad neuronal no va a ser suficiente para que ese daño que se generó a nivel del sistema nervioso central se revierta. Va a quedar con secuelas. En el caso de la hiperglicemia, lo que se va a generar es no una atrofia cortical, sino una hemorragia. Básicamente en el recién nacido prematuro, la hemorragia puede ser esa que tiene más chance, ya han visto, de cursar con hiperglicemia, sobre todo el chiquitito, ¿no? En menos de 28 semanas, la hemorragia, ustedes van a leer que básicamente va a ser a nivel de la matriz germinal. Se va a producir una hemorragia intraventricular. Y secundaria a esa hemorragia intraventricular va a haber un daño de la sustancia blanca que rodea ese ventrículo, ¿no? Y secundario a ese daño de esta sustancia blanca, el niño queda con algunas secuelas neurológicas. Dependiendo de la severidad de la hemorragia, si es una hemorragia severa, seguramente sí va a quedar con
alguna secuela neurológica. Y no solamente va a quedar, sino que va a quedar con secuelas neurológicas serias. Si la hemorragia intraventricular es leve, ahí nosotros cuando lean hemorragia intraventricular la clasificamos en hemorragia intraventricular de primer grado, segundo o tercer grado, leve es la de primer grado. Bueno, la posibilidad de que quede con secuelas es menor. Hay chance, pero probablemente ese chance es menor. Y si queda con alguna secuela, va a ser una secuela neurológica menor, no de las mayores. Entonces, es verdad, el recién nacido prematuro tiene una plasticidad neuronal extraordinaria, pero si cursa con hipolisemia severa, eso no le va a ser suficiente para recuperarse, y si cursa con hemorragia severa, esa plasticidad neuronal no va a ser suficiente para que se recupere. O sea, les va a dejar su daño neurológico de por vida. Es por eso que la hipolisemia y la hiperglicemia están consideradas dentro de las urgencias neonatales. O sea, las tengo que corregir cuanto antes. ¿Y por qué, doctor? Para evitar ese daño neurológico. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor. Muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, entonces mañana nos estamos volviendo a ver. Me parece que es a las 2:30, ¿no es cierto? Sí, doctor. Mañana a las 2:30. Las 2:30. Y en realidad la clase teórica solo debe durar 45 minutos, ¿no? Me han mandado un mensaje ahí de la coordinadora. Sí, doctor. Para que no, o sea, no es 1 hora, sino 45 minutos. Ya. Muy bien, entonces nos vemos mañana a las 2:30. La clase de mañana es de otros trastornos metabólicos. Ahí vamos a hablar de trastornos del calcio y trastornos del magnesio. Nos vemos. Chao. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Chao, chao.